Ya, muchísimas gracias, Paula. Bueno, saludarle, colegas, a todos y todas donde estén. Yo les saludo desde Villarrica. Estoy aquí al lado del camino. Aquí me pilló un poco el seminario. Y muchas de las presentaciones en general que se hacen de colegas que van a exponer se centran en sus títulos, en su recorrido de carácter más académico. Yo quisiera tomar esa posta, pero también al mismo tiempo centrarme un poquito en lo que ha sido un recorrido un poco más amplio de Fernando Novoa. Y de verdad que tengo el tremendo honor de presentar a Fernando, quien es un amigo, colega y quizá uno de los mejores, y si no el mejor ornitólogo de campo que yo he tenido la posibilidad de interactuar. Fernando, después de estudiar en la Universidad de Concepción Medicina Veterinaria, llegó a hacer un voluntariado a el proyecto que veníamos ya desarrollando en ese entonces por un poquito más de una década, el año 2015, y llegó como voluntario. Este proyecto se trata sobre las redes de nidificación y la ecología y conservación de aves en bosques templados andinos de la región de la Araucanía. Entonces, Fernando, que es oriundo de Los Ángeles, que había estudiado en la Universidad de Concepción, volvió un poco ya a la Araucanía en búsqueda un poco de una oportunidad más relacionada con la ecología de aves. Y desde entonces, hasta el día de hoy, sigue vinculado a este proyecto, pero sin embargo tiene horizontes que hoy día ya se amplían hasta el extremo austral. Fernando, después de haber llegado, rápidamente empezó a liderar el proyecto de largo plazo de investigación en aves de bosque en la zona andina de la Araucanía, como les comentaba. Y luego de eso, Fernando empezó el magíster y justamente teníamos un proyecto Fondesit sobre el efecto que tenían los incendios forestales sobre los bosques de Araucaria, en particular en la Reserva Nacional China Muerta, el Parque Nacional Tolhuaca, en la Reserva Nacional Mayeco. Y ahí Fernando hizo su investigación de tesis de magíster, evaluando el efecto que estaba teniendo sobre los nidificadores de cavidades. Y posterior a eso, Fernando no se ha detenido nunca en lo que es la publicación de sus trabajos, en no solamente aves, sino también en grupos como anfibios, en mamíferos, porque tiene muchos trabajos de historia natural, primeros registros de muchas cosas. Entonces siempre ahí se ve un poco todo el hambre que tiene de ir registrando nuevas cosas, el ir al campo. Hoy día además también es investigador de la Fundación Pueblo Patagonia, trabaja en esos andares allá un poco más al sur de la Araucanía. Y luego el año 2023, ya habiendo completado el magíster, Chic se había adjudicado hace poquito y se embarca en la aventura de un programa de tesis doctoral en la Universidad de Magallanes. Ahí hemos tenido la oportunidad, junto con el profesor Ricardo Rossi, de supervisar, de acompañar esta tesis que, como verán a continuación, es súper amplia, que trabaja sobre la ecología, la autoecología de una especie, su ámbito de hogar, pero también con el ánimo de poder entender esto en un gradiente latitudinal que va desde la Araucanía hasta Cabo de Hornos, pero también intentando explorar relaciones que existen con grupos tan diversos como son los hongos y cuál es la vinculación que tienen las aves con los árboles y con los hongos. Entonces, en realidad, una tesis de ecología comunitaria también que trasciende los vínculos o la historia de vida de solo una especie. Y en una especie tan fascinante como el cebo, muchos de ustedes aquí son ornitólogas, ornitólogos, y de verdad que es una especie muy fascinante, un furnárido que excava, que genera sus cavidades, que a su vez genera un montón de cavidades para otras especies, tanto mamíferos, reptiles, aves que se reproducen en las cavidades que excava. Entonces, en realidad, es una especie muy fascinante y a su vez bastante desconocida. Entonces, para desentrañar un poco preguntas de ecología y conservación de esta especie y toda la comunidad que se asocia, Fernando a continuación les va a presentar este muy, muy interesante y muy linda tesis de doctorado. Y bueno, a disfrutar un poco y- y felicitar todo el trabajo que está haciendo Fernando, y siempre vamos a seguir un poco aquí colaborando en la zona de la Araucanía y más allá. Así que adelante nomás. Muchas gracias.
Entonces, Muchas adelante, gracias. Fernando. Perdón, Fernando, antes de un aviso pequeñito, recordemos que nuevamente que esta sesión está siendo grabada y recordemos también que hacia el final de la sesión les vamos a pedir que prendan sus camaritas para tomar la foto que es ya tradicional de cada sesión. Entonces, recuerden o volver o tratar de no irse porque para que no aparezcan sus nombres, solamente sus nombres en la foto, para que todos puedan prender sus camaritas y nos veamos. Ahora sí, Fernando, gracias por el segundo de aviso. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Tomás, por las palabras. Y como que muy detallada, eso fue, se agradece. Y claro, ya a esta altura, amigo, colega, profesor de varios años. Eh, Así que un agrado igual que sea presentado por el profesor José Tomás Ibarra. Y gracias, Paula, igual por la invitación al seminario. Como mencionaban, yo soy estudiante de la Universidad de Magallanes. Ya este es mi cuarto año del doctorado del programa de Ciencias Antárticas y Subantárticas. Y actualmente vivo en la región de la Araucanía, en Curarrehue. Bueno, ¿y por qué era que tomé el doctorado allá? Mi idea siempre fue como explorar y estudiar los bosques subantárticos, sobre todo la ornitología. Y allá siempre ha estado instaurado un programa de monitoreo de aves. También está Ricardo, entonces eso me como que me llamó la atención de tomar el programa de estudio allá. Y también como he estado trabajando, como decía Tomás, hace ya varios años en el programa de ecología de aves nidificadoras de cavidades, ya he ido aprendiendo sobre varios puntos de la ecología en Bosque de la Araucanía y quería expandir a otras latitudes. Y de ahí nació este estudio que es comparar una especie que es el comeceo grande en dos latitudes distintas, en la Araucanía y en Navarino o Puerto Williams. Y este trabajo se divide en tres principales temas o capítulos. No voy a leer el título porque ya lo he leído Paula, para que avancemos, porque tampoco tengo mucho tiempo. Así que a modo de introducción, ¿qué son los ecosistemas boscosos? ¿O qué es lo que donde habita el comeceo? Bueno, los ecosistemas boscosos que están en Chile son los bosques templados de Sudamérica y están clasificados entre las 35 ecorregiones más críticamente amenazadas del mundo, porque solo se mantiene el 30% de la vegetación original. Esto es algo ya crítico y que cada vez se toma más en cuenta, que son ecosistemas amenazados. También los ecosistemas chilenos son la mayor extensión del bosque templado del hemisferio sur, con 13,6 millones de hectáreas en Chile y 2 millones de hectáreas en el sur de Argentina. Entonces, para que vean la envergadura que hay presente de bosque en Chile. Y para hacer una noción de dónde se encuentran los bosques templados chilenos, esto se extiende desde la latitud 35, que sería desde el río Maule aproximadamente, hasta la latitud 55, que sería ya Cabo de Hornos y las Navarinas, para que se contextualicen. Bueno, y dentro de estos bosques se encuentran las aves. Y la particularidad de estos bosques es que se encuentran aislados por más de 1500, o sea, perdón, más de 1000 kilómetros de otras áreas boscosas en el continente. Entonces, esto prácticamente hace que sean una isla biogeográfica en la que la riqueza de especies de aves es relativamente baja, con 51 especies, comparada con otros sistemas o otros ecosistemas. Pero muchas de estas especies son endémicas, alrededor del 41%. Y si ya nos enfocamos en Navarino, esta riqueza incluso baja. Hay menor presencia de especies de aves en ese ecosistema. Bueno, y para entender también cómo eh, las aves interactúan con el ecosistema, un rasgo importante es conocer la morfología o las medidas morfológicas. Aquí yo ya me centro en algo más específico que es estudiar las medidas morfológicas. Bueno, y el estudio de la morfología de las aves tiene como objetivo explicar la relación funcional entre la variación morfológica, la ecología y la taxonomía.
lo que respaldaría la integración de la información sobre las relaciones entre especies o taxones. Esto es importante ya que hay una relación en la que el hábitat o la especie podría estar relacionada morfológicamente con cambios en su estructura, tanto como cambio en su pico, cambio en su ala, cambio en el peso, y también eso se podría relacionar con distintas latitudes. Entonces aquí para dar un contexto de por qué es importante o dar referencia del por qué estudiar las medidas morfológicas. Y las medidas morfológicas también influyen en el hábitat o en cómo habita un individuo. Y eso se puede evaluar también en base al ámbito de hogar o home range, que se dice en inglés, o también que en español le dicen área de acción. Tiene varias definiciones. Pero ¿qué es el ámbito de hogar? Son las áreas que los individuos recorren mientras se alimentan y se reproducen, que es una definición macro general, que para dar el contexto de qué es el ámbito de hogar y por qué es importante conocer ese ámbito de hogar, para comprender la distribución espacial de los organismos y entender la ecología de las especies. Entonces aquí ya empezamos a entrarnos de como las temáticas que voy a abordar de estos tres capítulos de la tesis, que uno es relacionando la morfología, el ámbito de hogar de una especie y también cómo interactúa la especie en ese ámbito de hogar o hábitat eh, con su entorno o con otras especies, que incluso pueden ser especies microscópicas. Y aquí hay un caso de que las aves pueden ser transportadoras de esporas o incluso de otras especies, otras taxas como diatomeas, plántulas, semillas. Y esto igual me llamó la atención de este trabajo, que fue publicado en el 2021, de que tomaron muestras de museos de carpinteros y evaluaron macroscópicamente, ni siquiera con examen genético, y descubrieron toda esta diversidad presente en las plumas de esos individuos, de esa especie. Y eso me llama la atención de que, ¿por qué no se podría evaluar a nivel de hongos en Chile? Ya que hay especies como el carpintero negro que crea cavidades y estas cavidades son siempre en árboles vivos o eventualmente árboles muertos y hay presencia de hongos. Aquí de hecho en esta foto se puede ver una oreja de palo en un nido de carpintero. Y lo otro es que esta temática ha sido muy poco abordada, sobre todo en el hemisferio sur. Y el trabajo que hay en Chile, hasta la fecha, solo ha evaluado la relación de dos especies rinocríptidas, que son el chucao y el wet, en la dispersión o en el transporte de esporas. Entonces, en raíz de estos trabajos, yo pensé como que igual se podría evaluar o seguir extendiendo la relación hongos-aves, pero no con especies que habiten el suelo sino con una especie que pueda moverse más en el dosel de los árboles y también una especie que no sea tan conocida o poco estudiada y que sea muy importante para el ecosistema de los bosques templados. Y de ahí viene la relación con el comeceo grande, o también conocido como Picarricas albicularis, que es una especie considerada fósil viviente o especie relicta, aunque eso igual está como en discusión. Y la particularidad es que es la única especie viva del género Pigarricas. Y también es un fornario, que es pariente del rayadito. Me imagino que han visto algún rayadito. Y la particularidad es que es endémico del ecosistema templado bueno, de América del Sur, que se comparte el ecosistema entre Chile y Argentina. Y en Chile ustedes lo podrían encontrar desde Coquimbo hasta Cabo de Hornos. Entonces es una especie especialista de bosque que se encuentra a lo largo de ese gradiente latitudinal. Y la particularidad es que es un ingeniero de ecosistema que excava sus cavidades para nidificar en árboles en estado de descomposición avanzada o árboles muertos en pie.
o incluso árboles vivos, pero que tengan una rama muerta. Esa es la particularidad de esta especie, que al no ser un carpintero, no ser un Pisidae, tiene la particularidad de crear cavidades, pero como no tiene la anatomía específica de un carpintero, aprovecha los sustratos muertos y más blandos o débiles. Por eso lo que hemos visto es que selecciona árboles muertos o madera blanda. Y ahí crea cavidades, o sea, crea su nido. Después que vuelan los pollos de su nido, esa cavidad queda disponible para que otras especies la habiten o la usen de refugio, o incluso nidifiquen, que en ese caso pueden ser la golondrina, rayaditos, incluso murciélagos o monitos del monte utilizan estas cavidades. Esa es la importancia igual del comecebo a nivel ecosistémico en el bosque, que tampoco ha sido muy estudiada y evaluada. Por eso también es mi objetivo de estudio. Y aquí pueden ver un árbol típico de nido de comeceo, árbol muerto al pie, también que es un legado biológico clave, ya que va generando cavidades para que otras especies, como las aves, utilicen para nidificar. Y este es un gráfico de un trabajo publicado el año pasado, de hecho esta fue la base del trabajo que estoy haciendo ahora con la tesis doctoral, que aquí ya se ve la relación muy marcada de árboles muertos y árboles recientemente muertos o vivos, pero con alguna rama muerta. Entonces, esta especie es específica de esos ecosistemas clave, como el árbol muerto. Bueno, ¿y qué es lo que quiero abordar en esta investigación doctoral? Son tres preguntas de investigación. Y la primera, en base a lo que vimos en la introducción, es ¿cómo se relaciona la variación latitudinal con las características morfológicas del comeceo grande? Y es para contestar o para evaluar esa pregunta, la hipótesis que generé es que las características morfológicas del comaceo grande varían a lo largo de un gradiente latitudinal de manera consistente con las reglas ecogeográficas, que serían la regla de Bergman y Allen. Y en consecuencia, los individuos de latitudes más australes presentarían un mayor tamaño corporal, que eso es lo que dice la regla de Bergman, que tendrían un mayor peso y un mayor tamaño de cráneo. Y la regla de Allen dice que tendrían menor tamaño los apéndices. Y los apéndices serían el tamaño del pico, el ala y el tarso. Paula, dime no. Sí, o sea, quiere decir que esta especie no es migratoria, tiene poblaciones en cada lugar No, por lo que he evaluado y de esta descripción es residente. Es muy residente. específica de un lugar. Sí, no, no Bueno, migra. Y de hecho se mantiene, no tiene ni siquiera migración altitudinal, como que se mantiene invierno y verano en el mismo sitio. ok, gracias. Pero las crías sí se dispersan, los polluelos, y eso es lo que aún no entiendo para dónde van. Eventualmente yo creo que buscan otro territorio de los padres, pero no sé cuántos se alejan de un territorio. Pero lo que sí es que son residentes. Hay lo otro, cualquier duda, consulta, interrúmpame nomás, para que no sea un monólogo, sino que podemos hacer una conversación. Fernando, Sí, mencionaste que excava cavidades o usa cavidades que excava. encuentra. Ah, Es mira, como un carpintero, un carpintero. carpinterito, un pitío. Es parte de uno de los cuatro excavadores de cavidades presentes en el sur de Chile. Ah, mira, está interesante eso. Gracias. Sí, esa es la particularidad, porque no es un carpintero, pero excava cavidades Mm, que las utiliza. mm, Se para pensaba que lo utilizaba una funcionalidad, vez, pero las vuelven a reutilizar dependiendo de la pareja reproductiva. claro. Sí, pues hasta donde Eh, se no es tan común en funcionalidades. Usan cavidades, pero que las construyan ellos, Claro, y eso eso. es lo interesante porque por lo que vi la Sí, historia evolutiva viene de un ancestro del trópico y el claro, ancestro utilizaba como oquedades hechas. El claro. comecero Es como que lo se típico. adaptó a los Es bosques templados muy para típico en crear cavidades. funcionalidad eso, claro, como el Mm, rayadito. sí, Pero sí, dale nomás. Gracias. eso es interesante, como que el comecero ha evolucionado igual o se ha adaptado a crear las cavidades, pero utilizando un sustrato débil, ya que no tiene la morfología de un carpintero. Bueno, siguiendo con las preguntas de investigación, mi segunda pregunta de investigación es si el ámbito de hogar del comeceo grande durante la época reproductiva, que eso quiere decir en la época de verano, primavera-verano,
varía a lo largo de un gradiente latitudinal en los bosques templados del sur de Chile. Y mi hipótesis es que durante la época reproductiva, el tamaño del ámbito de hogar del comeceo grande aumenta con la latitud. Esto quiere decir que el ámbito de hogar debería ser mayor en Navarino que en la Araucanía. Y en consecuencia sería mayor en poblaciones que habitan los bosques más australes, versus los bosques septentrionales. Y la tercera pregunta de investigación es si la composición y estructura de la comunidad fúngica asociada al comeceo grande y a sus cavidades de nidificación difieren de la comunidad fúngica presente en árboles no utilizados para nidificar. Esto quiere decir como árboles control o árboles que no utiliza para crear sus cavidades ni para nidificar. Y si varían estas diferencias a lo largo del gradiente latitudinal. Mi hipótesis es que la comunidad fúngica asociada al comeceo grande y a sus cavidades difieren en composición y estructura de la comunidad fúngica presente en los árboles control no utilizados por las especies, y esta también comunidad fúngica varía entre regiones latitudinales y tipos de bosque. Esta es como la pregunta más ambiciosa de la tesis. Y ahora voy a presentar resultados, pero para dejar en consideración, esta pregunta está todavía en evaluación porque los análisis de este año de muestreo aún están en el laboratorio. Pero voy a presentar los resultados preliminares que tengo del año pasado. Bueno, y el objetivo general es evaluar la variación morfológica y la ecología espacial y la asociación con las comunidades fúngicas y comeceo grande a lo largo del gradiente latitudinal en los bosques templados del sur de Chile, con el fin de generar información ecológica relevante para su comprensión y conservación. Eso trato de generar o levantar información para conocer el comeceo, conocer las especies de hongo que eventualmente él estaría dispersando y también conocer el hábitat donde vive de mejor forma y se generen planes de conservación adecuados. Pues igual es importante como que trato de que no sea solo academia, sino que también levantar información para conservar el hábitat y el lugar donde viven y también las especies con las que interactúan. Bueno, los objetivos específicos son muy similares. Evaluar la variación morfológica intraespecífica del comeceo grande a través del tamaño corporal y la proporción de los apéndices en el gradiente latitudinal en base a las reglas de Bergman y Allen. Otro objetivo es estimar y comparar el tamaño del ámbito de hogar del comeceo grande en la época reproductiva utilizando radiotelemetría. Y el último objetivo es caracterizar y comparar la comunidad fúngica asociada con el comeceo grande y sus cavidades de nidificación y los árboles control. Bueno, y los sitios de estudio. Como les mencionaba, este es un estudio latitudinal y en la Araucanía son 3 sitios de estudio. Esto partió ya que cuando igual uno parte el doctorado como que quiere hacer todo, pero después se da cuenta de que hay que acotarlo porque son pocos años, también hay que ver cuántos recursos uno tiene. Y finalmente la Araucanía quedaron 3 sitios con distintos tipos de bosque y a distinto nivel altitudinal, que sería Trancura, una zona baja, Coilaco, un bosque secundario pero a mediana altura, y el Parque Nacional Villarrica, para los que han visitado esta zona. Y aquí hay un mapa de estudio para los que no han visitado la Araucanía. Estos son los 3 sitios de estudio, donde también se encuentran araucarias. Y estos sitios también se eligieron en base al proyecto de redes de nidos, que es sobre la ecología y conservación de fauna nidificadora de cavidades, el cual mencionaba Tomás Ibarra en la presentación, que ya lleva 18 años de estudio y en el cual yo ya igual conozco bien estos sitios, entonces fue igual parte del plan ya al conocer que en esos sitios habían varias parejas de comeceo habitando. Entonces, por eso igual nació de utilizar esos sitios donde había mayor presencia de comeceo versus otros tipos de bosque, otros sitios que no habían tanto. Entonces, como que al final tenía un poco de trabajo avanzado. Bueno, y en estos sitios también siempre se encuentran otras especies. Aquí se ve un concón nidificando. Y lo bueno es que este proyecto también sigue en pie y también ayuda a recolectar datos en simultáneo del comeceo y otras especies. Y el otro sitio de estudio está dentro de la reserva de la biosfera Cabo de Hornos y se encuentra en el Parque Etnobotánico Omora. Me imagino que igual varios lo conocen.
Si es que no lo conocen, vayan, es un lugar hermoso. Y em, la idea era tomar muestras de ese sitio principalmente y también utilizar los datos que ya ha levantado el programa de monitoreo a largo plazo de aves del Parque Omora, que ya lleva 26 años, utilizando datos principalmente recolectados de las capturas de comeceo. Entonces era un punto ya como también a favor de tomar datos que ya habían sido utilizados o tomados anteriormente en la estación de monitoreo y asociarlo con las otras preguntas de investigación. Bueno, y la metodología. ¿Cómo hacía capturas de comeceo? ¿Cómo los lograba encontrar? Como les mencionaba, el comeceo crea cavidades eh, y en verano es más fácil lograr capturarlo. Lo int- También se utilizan redes. No sé si han visto o trabajado con redes niebla, y esas son las redes que se utilizan para capturar aves. Pero en este caso, el comeceo igual no era tan fácil, ya que uno colocaba las redes y las veía cuando trataba de atraerlos. O simplemente no bajaban. Y para eso incluso utilizaba un parlante con playback y un señuelo o decoy. Eh, y funcionaba, pero no era muy exitoso. De hecho, el primer año lo lograba, pero estaba mucho tiempo sin éxito. Así que después inventé una pértiga tipo chinguillo, muy así artesanal, y la amarré a una pértiga telescópica que nosotros utilizamos para realizar nido en altura. Y esa pértiga tipo chinguillo la colocaba frente al nido de un comecebo. Cuando encontraba el nido, colocaba la pértiga y el individuo salía y quedaba atrapado en la red y yo lo bajaba y después lo manipulaba. Bueno, ya cuando lo capturaba, para evaluar el ámbito de hogar, utilicé la técnica de telemetría, en el cual le instalé radiotransmisores tipo VHF de 0,75 gramos y lo amarré a las rectrices de la cola de los individuos. Y ahí después empezaba a hacer seguimiento con una antena y un recibidor. Lo otro interesante es que yo atrapaba las parejas reproductivas, entonces atrapé macho y hembra. Y en base a eso empecé a realizar los cálculos. Lo único es que todavía no sé quién es el macho y quién es la hembra, ya que no hay un dimorfismo sexual aparente, pero eso está ahora en evaluación. Eh, ya que eso genera nuevas preguntas igual en asociar con lo que estoy evaluando, si es que hay diferencia entre macho y hembra. Bueno, y al momento de la captura, también tomaba medidas morfológicas para evaluar 8 medidas, tanto de la longitud del ala, la longitud de la cola, medidas del pico, longitud del cráneo y longitud del tarso. Y por último, ya finalizando la captura, tomaba muestras de hongos a los individuos capturados. Entonces usaba un hisopo con una mezcla de glicerol y potasio con magnesio, con un PBS, y lo frotaba en el pico, en las patas y en las alas, y también en las rectrices, para lograr extraer la mayor cantidad de esporas posible presentes en el comecebo. Y después lo guardaba en el tubito y lo congelaba. Después ya el comecebo se liberaba y algunos iban con el transmisor, todos se anillaban y también se tomaban las mallas morfológicas y las muestras de hongos. Y después cuando ya terminaba la época reproductiva, me dedicaba a subirme a los árboles, donde los comeceos hicieron sus cavidades y tomaba muestras del interior de la cavidad, muestras de madera principalmente. Y eso también, con la misma solución que usé para los comeceos, lo guardé en tubitos. Y a la vez también eh, tomé muestras de árboles controles, que les mencionaba, que eran como árboles sanos, árboles muertos, pero que no tenían cavidades ni habían sido utilizados por comeceo, como para tener una base de qué hongos están presentes en los sitios de estudio, para después compararlo con las cavidades creadas por el comeceo y con las esporas que eventualmente transportaría el comeceo o tendría él en su cuerpo. Bueno, esta es una imagen como para sacar una idea del análisis después que uno toma las muestras de hongos generada por inteligencia artificial.
pero explica bien el proceso, que se hace una extracción de ADN, después se hace una amplificación por PCR, se utiliza un marcador ITS específico de hongos, y después se hace una secuenciación y un análisis bioinformático a través de metabarcoding. Y eso da en específico como los taxones de hongos que estarían presentes en los sitios de estudio. Bueno, y los análisis utilizados para cada muestreo o cada capítulo, no voy a detener mucho porque aún me queda harto por mencionar y poco tiempo. Para el análisis morfológico usé varios test como MANOVA, ANOVA univariado y PSA para evaluar las reglas de Bergman y Allen, principalmente pensando que son muestras de dos sitios distintos con un índice de captura desigual y también a distintos años y considerando recapturas. Para el cálculo de densidad o ámbito de hogar se utilizó la densidad de kernel al 95%, al 50% y el polígono mínimo convexo. Eso es para calcular la hectárea en la que habitan los individuos capturados. Ahí se les colocó radiotransmisores con telemetría. Y también ante el desbalance de muestras por sitio, ya que un sitio se logró instalar más radiotransmisores, que fue Araucanía versus Navarino, se utilizaron pruebas estadísticas específicas para ese desbalance. Y para el muestreo de hongos que le mencionaba, se utilizó metabarcoding, utilizando la región ITS, específica de hongos. Bueno, yo ahora voy a entrar ya en los resultados por temática. Por ahora, el resultado de la medida morfológica a nivel general fue que en Navarino, entre los 26 años, se han capturado 196 comeceos, pero son solo 121 individuos, 126 considerando las recapturas, y en 3 años de estudio del doctorado logré capturar 53 individuos de comeceo, considerando las recapturas serían 64. Entonces ahí ese sería la diferencia entre sitios. Y para eso se trató de evaluar con métodos estadísticos que consideren esa diferencia. Y acá, bueno, hay resultados de cómo es la distribución de las medidas morfológicas según latitud. Por lo que pueden ver, hay algunas medidas que son muy similares, el ala, el tarso, pero la cola o la altura del pico ya hay diferencias, el peso. Y aquí ya empiezan a haber sorpresas porque todos los resultados muestran que los individuos son más pesados en la Araucanía que en Navarino. Y acá para evaluar las diferencias entre cada variable morfológica, hice un test con múltiples variables respuestas. Y acá ya menciona que hay diferencias morfológicas de individuos entre sitios en la cola, en la cabeza, en la medida de la cabeza, en las medidas del pico y en el peso. Entonces ya quiere decir que entre sitios esas medidas están siendo diferentes de manera significativa. Y también después realicé una prueba dirigida por, según ya hipótesis, pruebas unilaterales, en consultar la regla de Berman, en que decía o dice que el peso y el tamaño de la cabeza sería mayor a mayor latitud. Pero acá, según los datos, esto no concuerda, no apoya la hipótesis, ya que en Navarino ocurre lo contrario, que en Araucanía los individuos son más livianos y la de cabeza más pequeña. Entonces, en el caso del comeceo, la regla de Berman no aplicaría. Y también después para probar la regla de Allen, en que los apéndices serían más pequeños en Navarino, acá se cumple como de manera media, ya que solos se vería reflejado en el tamaño del pico, tanto en el largo, en el alto y en el ancho, en que los individuos presentes en Navarino tienen el pico más pequeño que Araucanía, con lo que tendría una correlación con la regla de Allen. Igual esto está igual en un análisis preliminar, aún quiero ver si puedo agregar otras variables, pero ya esto da una guía de cómo se comportan los datos y la hipótesis.
Y este también análisis de componentes principales para ver la morfología por sitio. Aquí también muestra que en la zona naranja, Araucanía, la cabeza, el peso, van hacia mayor tamaño de la Araucanía, se separan, y el ala con el tarso y la cola van hacia Navarino. Bueno, y como ya resumen del resultado de este análisis morfológico, mencionaba que en la regla de Bergman no se cumple, y la regla de Allen se cumple parcialmente. Bueno, ahora avanzando en los resultados del ámbito hogar a través de telemetría, logré instalar y seguir 19 individuos durante la época reproductiva. Esto fue siguiendo más de un mes cada individuo, incluso 2 o 3 meses, y por 2 años. En un sitio, Araucanía, fueron 2 años, y en Navarino fue un año, ya que en Navarino la logística es un poco más difícil y también no es tan fácil de encontrar comeceos. Por lo que ahí también hay una disparidad o no hay un número similar entre sitios. En Araucanía logramos instalar 14 radiotransmisores y seguirlos. Y en Navarino se lograron instalar 5 radiotransmisores y también obtener los datos. Y para cada individuo se logró detectar o marcar a través del GPS entre 28 y 50 localizaciones por individuo para generar la estimación del ámbito hogar. La literatura menciona que ya de 30 detecciones hacia arriba es bueno. Entonces, según igual cómo era la localidad, trataba de llegar a lo más posible, pero igual pasaba que de repente uno instalaba el transmisor y se caía con las plumas. Entonces después había que volver a capturar al individuo, pero después ya era más difícil. O bueno, ahí también dependía de la habilidad o la suerte. Pero logramos tener las detecciones para generar el análisis de los 19 individuos. Eso fue bueno. Bueno, y como resultados generales, considerando los 19 individuos, pero no por sitio, según el análisis del 95% de la densidad de kernel, muestra un promedio de 21,3 hectáreas como ámbito de hogar para el comeceo. Pero esto igual es un resultado desigual, ya que estoy tomando en consideración los dos sitios, pero se podría dar como un resultado de los bosques templados de Chile, ya que el rango va de los 5,6 hectáreas a 130 hectáreas, entonces hay mucha desigualdad. Y el otro estimador es con el polígono mínimo convexo, que da 9,7 hectáreas. Esto quiere, al ser como la densidad de kernel mayor que el mínimo, el polígono mínimo convexo, eso quiere decir que tiene como ámbito de hogar o hábitat más irregulares en los que se mueve el comeceo. Bueno, pero ya como resultados más específicos, según localidad, al evaluar la densidad por sitio, al 95%, en promedio da que un comeceo en la Araucanía tiene un ámbito de hogar de 9,86 hectáreas. Y en Navarino da un ámbito de hogar de 53,4 hectáreas. Entonces esto ya es un dato a primera impresión solo con tomar promedio, ya que va dando una tendencia de que eventualmente los comeceos que habitan en Navarino tienen un mayor ámbito de hogar. Acá está el mapa ya con las estimaciones, y aquí por sitio, este es el sitio Trancura, de hecho aquí arriba pasa el río Trancura, en la Araucanía, y el primer año se hicieron estos dos sitios que están más a la derecha, y el segundo año se hizo, o sea, esta pareja que está más a la izquierda, ya juntando los 6 individuos que están acá, o 3 parejas reproductivas, me da un estimador de las hectáreas que utiliza cada uno. Aquí hay un punto interesante porque se ve una diferencia entre individuos en el ámbito hogar, que sería eventualmente por la diferencia de sexo. Entonces aquí da para otra pregunta, a ver, ¿quién es el que tiene mayor ámbito hogar? ¿La hembra o el macho? ¿Pero será igual real o estadísticamente significativo o no? Entonces ahí también abre como otra arista de estudio, al saber el dimorfismo sexual de la especie, ya que de manera simple son iguales en plumaje y en color.
Acá hay otro sitio de estudio que ya es una zona alta en la Araucanía, y aquí también se ve en diferencia o sea, el mapa, el recuadro que se ve en la parte superior, el primer año de estudio, la primera pareja reproductiva, y el de más abajo el segundo año de estudio. Y se ven que hay igual algunos cambios en las densidades, aunque también son más altas que en las zonas bajas. Y eso también da otra interrogante si es que cambia el ámbito de hogar según la altitud de los sitios. Y este otro sitio, Coilaco, zona intermedia, eh, en los que también esta pareja reproductiva, la de más abajo, la verde con rojo, fue el primer año, y el segundo año fue la pareja con morado y amarillo. Igual cabe destacar que las parejas no se repitieron. Los dos en los 2 años o los 3 años no se utilizaron las mismas parejas para evitar una pseudo replicación. Pero sí se utilizaron los mismos sitios, pero evaluando que no tuvieran el mismo ámbito de hogar, aunque aquí se solapan. Y por último, el mapa de Isla Navarino. Aquí pueden ver Puerto Williams. Y también pueden ver el ámbito de hogar estimado para una pareja que estaba en el Parque Omora, que aquí ya igual se nota diferencia de 38 hectáreas versus lo que se evalúa en la Araucanía, que llegan 12, 9 o 20 incluso hectáreas. Y acá hay un individuo que incluso tiene estimación de 130 hectáreas. Ya eso es bien elevado. Y otro de 22 y 42 hectáreas. Entonces esto ya igual da un rasgo, solo con mirar esta estimación, de que hay un mayor ámbito de hogar en Navarino. Y después ya probando análisis para ver diferencias entre métricas de densidades y por sitio, hay a través de un análisis univariado. Ya se calcula la mediana por sitio y muestra que hay una diferencia significativa en las densidades de estimación de ámbito de hogar por sitio y por métrica. Entonces eso ya es importante porque va marcando de que los comercios de Navarino tienen un ámbito más grande que los comercios de Araucanía. Acá también, a través de este gráfico de cajas, se muestra de manera eh, más didáctica, descriptiva. Y acá también el análisis de componentes principales ya separa bien entre la latitud 38 y la latitud 55, y hay una diferencia en los ámbitos de hogar. Y por último, el resultado de mi muestreo con hongos en los comeceos. Pero para este muestreo solo se considera la localidad o la zona de la Araucanía. Este verano tomé la muestra en Puerto Williams, pero ahora están en análisis. Así que probablemente yo creo que van a estar el otro mes. Y ahí voy a tener ya una comparación de ambos sitios. Y también tomé de nuevo muestra en Araucanía, entonces ahí ya voy a tener un pool de especies de hongos totales entre los dos sitios. Pero por ahora les voy a mostrar los resultados de la diversidad que he logrado encontrar asociada al comeceo en la Araucanía. Y dentro de los resultados se ve que hay un alto número de especies de hongos detectadas. Y eso, que un alto número es de 1638 especies o taxones descritos en los análisis de metabarcoding. Esto incluye los árboles controles, las cavidades de los comeceos que fueron excavadas y el comeceo en sí o el individuo. Y lo otro importante es que de estos 1600 especies de taxones, hay 1000 taxones que no tienen secuencia asignada, o que quiere decir que o no están descritas, o que no hay como una base de referenciación para lograr secuenciarla. Entonces, eso igual es algo interesante, ya que ahora como que abre más preguntas de si hay que describir especies de hongos o hacer análisis más específicos para lograr detectar esos taxones. Pero ya a nivel eh, como resultados, aquí está una tabla con los top 10 de taxas de hongos detectadas, y ahí menciona que hay 1000 secuencias no asignadas. Pero después vienen otros filos como los eloteliales o las comicotas, que son los que ya están presentes de mayor forma en la muestra obtenida. Y eso ya, lo bueno es que ya empieza a generar o a abrir un campo
que antes estaba desconocido de qué especies estaban habitando en los bosques, o especies de hongo, tanto en las cavidades o en el comeceo. Y aquí lo interesante es que se realizó un análisis de diversidad alfa con varios métodos y la mayoría da, o en realidad todos muestran que la mayor diversidad de especies de hongo están presentes en los comeceos en sí, en el individuo. El individuo es el que tiene la mayor diversidad de esporas de hongos versus los controles y las cavidades. Después vienen las cavidades con una mayor diversidad y después vienen los hongos. Entonces, esto ya da una luz de que el comeceo finalmente podría ser un gran dispersor de esporas del bosque al tener el hábito de ser un excavador de madera en descomposición y también de ser un trepador de árboles al moverse y alimentarse de la corteza de los árboles. Es algo que antes no se había evaluado, no se pensaba que un ave podía transportar tantas esporas de hongos. Bueno, acá hay otro resultado como para que vean que también hay una diversidad de especies según los tipos de tratamiento. No es que estén las mismas especies del comeceo presentes en la misma especie de las cavidades. Algunas sí, pero se repiten en pequeña cantidad. Y hay especies específicas según tratamiento. Entonces es igual interesante. Por ejemplo, los controles tienen una especie, el esteno más específica de los controles que se pueden encontrar. O en el comeceo se pueden encontrar especies como los Saccharomyces en mayor cantidad o los de Devaromyces. Entonces eso también abre como de que por qué esas especies están en mayor cantidad en los comeceos y no en los controles. Y esto es un desglose de los sitios de la Araucanía, de los tres sitios. Y también ya se muestra que en los tres sitios la riqueza de hongos está presente en mayor número de los individuos y también la abundancia, según la secuenciación de ADN. Y después viene lo siguen las cavidades que fueron creadas por los comeceos, tanto en el sitio Trancura y en el sitio Coilaco. Y ahí también entraría a evaluar ya, porque son distintos tipos de bosque, entonces eh, ver ya según especie, qué especie está habitando tal especie de árbol, entonces como que después ya da un hilo más fino que hay que seguir evaluando y estudiando. Bueno, y dentro de los ya resultados de hongos en sí, los hongos de bosque más abundantes identificados fueron la falsa cola de pavo, la cola de pavo, Trametes versicolor, y levadura, la Devaromyces persipodis. Son los que estaban presentes en los tres tratamientos. Y hongos de bosque menos abundantes identificados. Igual el listado es grande. Aquí como que hice una selección de los hongos como que son más interesantes de destacar o que son raros. Y uno de ellos es el Pewenomyces calosus, que lo transporta el comeceo y es el que se está atribuyendo que es el hongo que infecta a las araucarias. Entonces es igual interesante. Es igual ese hongo yo creo que siempre ha estado, pero ahora por variables ambientales se puede activar y afecta a la araucaria. Pero es interesante que también lo transporte el comeceo. Bueno, y otros son también líquenes que transportan o que se encuentran, pero de manera menos abundante. Y especie icónica detectada, bueno, el micena, galericulata, oreja de palo y el dedo de muerto. Aquí una aproximación de que dirían como, ¿por qué no está la citaria? Y de hecho igual me lo preguntaba, pero no aparece la citaria en este análisis, que son igual como el digüeñe, el yaoyao, especies de madera, pero no fueron detectadas en este análisis. Entonces yo igual lo atribuyo a que es el muestreo también. Este muestreo solo se hizo en verano. Verano, ya finales, sí, finales de verano. Entonces puede que hayan esporas que solo se detectaron en esa época o esa temporada y no fueron detectadas con los análisis. Bueno, y con relación a los hongos de bosque más abundantes en las cavidades de comeceo, se encuentra el Clitopilius baroni, el Dermatoschipa pichonis y los plosporales.
que son especies ya más específicas de madera muerta incluso, y que no tienen nombres comunes, finalmente son nombres científicos. Y los hongos más abundantes en el comeceo fueron principalmente levaduras, que eso igual me sorprendió. Y estas son como las tres, pero son varias del listado general. Bueno, ya terminando, a medida de discusión, según los resultados obtenidos, para las medidas morfológicas, al generar un Bergman invertido en que mencionábamos de que se observó lo contrario a la hipótesis, esto igual se ha visto en algunas aves sudamericanas que presentan individuos más pequeños en latitudes altas, sugiriendo que factores distintos al estrés térmico puedan modelar el tamaño corporal. Eso es interesante porque la regla de Bergman igual se asocia al frío, de que los individuos son más grandes para retener calor. Entonces, igual hay trabajos que dicen que no, pero tengo que igual evaluar ahora por qué esa diferencia o cambio en el tamaño. También hay un trade-off entre pico y cuerpo en la literatura para discutir en que la especialización del pico puede restringir su evolución, favoreciendo cambios más marcados en el tamaño corporal a lo largo de los gradientes térmicos. Eso quiere decir que pueden haber cambios incluso no por mencionaba la regla de Allen, sino que por otros factores. Y también las reglas son independientes. Tanto las reglas de Berman y de Allen pueden actuar de forma independiente entre especies, sin necesariamente manifestarse juntas en una misma especie. Entonces es algo que también está en evaluación, no es como una ley que sea todo así, sino que puede cambiar según especie específica. Bueno, la discusión para los ámbitos de hogar es que bueno, la latitud y el ámbito de hogar, el ámbito de hogar tiende a aumentar en latitudes altas, según lo descrito en Morel, ya que está asociado a una mayor estacionalidad y menor disponibilidad de recursos. Eso igual es interesante, ya que podría ser el caso de que se da en Navarino, de que al ser un lugar más frío, puede que haya una menor cantidad de insectos para alimentarse o también necesiten moverse más para buscarlos. Eh, pero eso también hay que verlo con cuidado, con cautela, porque no he hecho un muestreo específico para evaluar la disponibilidad de alimentos. Entonces ahí tengo que empezar a buscar o ver por qué, cuál es lo que se asocia más a que el ámbito de hogar sea mayor en Navarino. También hay evidencias que en poblaciones de rapaces ubicadas en las latitudes más altas, estas presentan ámbitos de hogar mayores que en las latitudes más bajas. Entonces, es algo que igual se ve en la literatura, que especies que habitan en las zonas altas tengan un mayor ámbito de hogar. Y hay una explicación energética en que los ámbitos de hogar más extensos a altas latitudes podrían reflejar una menor disponibilidad energética del ambiente y mayor requerimiento de búsqueda de recursos, que los que les mencionaba, que necesitan más espacio para buscar alimento. Y la discusión para la diversidad de hongos es, bueno, que la microbiota que se encuentra en el plumaje concuerda igual con el que es ascomicota y basemicota las que dominan las comunidades fúngicas del plumaje, según un estudio de Krumbek que vieron en loros, por lo que también hay una similitud de esas filos o filum de especies de hongos, que también hay hongos en las cavidades arbóreas, que son los hongos xilófagos, que participan en la formación y mantenimiento de cavidades. Y su composición podría variar según la especie del árbol y la ubicación del tronco. Eh, entonces, igual es interesante porque podría ser que también según la cavidad donde se cree o según el tipo de árbol pueda haber una diferenciación de especies de hongos. Y también las aves podrían ser potenciales vectores de hongos, ya que pueden dispersar una gran diversidad de hongos asociados a su hábitat. Lo único es que hay limitaciones de bases de datos que explican la alta proporción de otus sin asignación taxonómica, que es lo que le mencionaba, que cuando acá en este estudio hay 1000 taxones que no están descritos, es porque la base de datos no explican la alta proporción. Entonces hay que seguir estudiando y tratar de buscar la mejor metodología o lograr describir los hongos que aún no están descritos. Bueno, y como conclusiones de seguir este estudio es que hay que destacar la necesidad de considerar el sexo en el futuro de estos análisis,
y un muestreo durante todo el año, sobre todo en los hongos, porque probablemente cambie la diversidad de hongos según la estación del año. Y se deben seguir realizando análisis para evaluar los resultados más específicos según características de los sitios, tanto como los tipos de bosque, las características del hábitat y la disponibilidad de alimentos. Y bueno, para terminar ya, agradecimiento a estas instituciones, fondos, colaboraciones que me han permitido trabajar o avanzar en en esta tesis doctoral. Y también a varios y varias ayudantes, investigadores que me han enseñado en este camino de las aves y el muestreo en Navarino y en Araucanía. Así que muchas Muchas gracias por la gracias. atención y todo. Así que cualquier duda, pregunta. Veo que Rodrigo y Carlos tienen la mano levantada. Exactamente. Rodrigo empezó. Yo antes quiero darte las gracias, Fernando, por esta preciosa presentación. Harta pega tu trabajo de tesis, harta pega. Amplia. Nada, gracias. Y vamos con Jofa Rodrigo. Ya, Pregunta. ok. Hola, Fer, ¿cómo estáis? Hola O Rodrigo, sea, bien, veo ¿y que estás tú? bien, ah, sí. Oye, no vi que me pusiste los agradecimientos, ¿ah? Nada que ver. Esa es la pregunta. Tampoco está. No, Nos pilló una foto tuya. ya. Oye, Fer, si en las reglas de Berman y Allen tú encuentras que la dirección de los datos van en contra de esa regla y que indicas que el estrés térmico no es o no explican esta inversión, ¿qué otro factor podría estar jugando aquí para explicar estas diferencias? ¿Ah? ¿Es los aspectos nutricionales Mm. que explican esas diferencias? ¿Qué otro factor piensas en esto? Yo pienso igual pueden ser como las historias de vida, Vida. porque pues no sé, también la dieta que utiliza el comeceo en Navarino, si se alimenta con los mismos insectos que se alimenta en Araucanía. Entonces, Mm. cuando igual hay una dieta específica, el individuo se va adaptando a comer tales insectos y puede eso o que el insecto que está buscando está muy metido en la corteza, entonces necesita aumentar su tamaño del pico, o no. Y lo otro también son los requerimientos energéticos. No sé si finalmente se mueven mucho en Navarino por mucho tiempo, o finalmente están como quietos, pero pasan harto tiempo quietos. No sé si me explico, pero es como que puede que no estén gastando tanta energía en Navarino, sino que mantienen los requerimientos energéticos. Entonces, por eso no necesitan tener un cuerpo tan grande. Porque puede que también haya una distinta disponibilidad de alimentos. O pueden que tengan más alimento incluso que en Araucanía. Pero como no he evaluado eso, es una pregunta que tengo que dar más profundidad a la discusión. Porque podría, como que en primera instancia, que hablamos con Ricardo, eso, la disponibilidad de alimento es lo que podría estar generando ese cambio en los tamaños. Más que el frío o las variables ambientales. Excelente. Eso se puede ir viendo con muestras de fecas, supongo, ¿no? Sí, también se podría hacer metabarcónico con Sí. fecas. Eso. Carlos, por favor. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu presentación. Hay que hacer, bueno, quiero hacer muchas preguntas, pero me voy a restringir solamente a tres comentarios y preguntas, ¿no? La primera, bueno, con relación a lo que decía también Rodrigo. Ciertamente la geografía y la historia geológica y la biogeografía nos dicen que hay mucha diferencia entre el norte y el sur, y el norte sirve de referencia para la regla de Berman y Allen. O sea, no me extraña no encontrar ese patrón aquí en el sur, dado que la estacionalidad es muy distinta, ¿no? Entonces, de pronto es la estacionalidad y otros elementos que están haciendo que quizás esa fuerza o la temperatura no sea suficientemente un driver allí para poder causar en el tiempo evolutivo esos cambios. O sea, solamente como para considerarlo. Otra es que me llama la atención que solamente utilizas el peso como, Ujú.
como un proxy sin asociarlo a una medida morfológica, de lo que el peso puede atender a condiciones de vida corporales. Es decir, hay menos alimento, tiene menos grasa de pronto ahí en Navarino y son menos pesados, pero no necesariamente menos grandes o estar en peor o mejor condición. Entonces ahí de pronto, si es que pudiera evaluar un poco eso, como que, bueno, si los menos pesados es porque también son más pequeños. Y ahí entonces podría decir, bueno, están en la misma condición física de pronto, pero son más pequeños en sí. O sea, como que comprobar eso utilizando asociaciones morfométricas con el peso. Y bueno, esto es como un comentario también para ver cuál es tu opinión. Y también cuando hablamos de gradientes, a mí también me pasó una tesis, ¿ok? Trabajé en dos localidades y utilicé la palabra gradiente y también lo he visto en otras tesis. ¿En realidad es un gradiente o son dos extremos dentro de una distribución dentro del bosque templado? Porque está en un gradiente, pero solamente estás ubicando dos puntos dentro de ese gradiente. No sé si tienes algún comentario, y eso sería por lo pronto. Gracias, Carlos. Ya, con relación a la primera, al primer comentario, claro, igual la estacionalidad y el clima es distinto en los dos sitios. Incluso yo atribuía un poco más como los comercios que están en la altura acá en la Araucanía podrían tener una relación o más similar con Navarino, pero aún no he hecho ese análisis porque también pensaba en un momento hablar la altitud, pero fue muy difícil hacerlo en simultáneo en Navarino, entonces solo me quedé con diferenciación por latitud, no por altitud, pero podría marcarse por eso. Y en el segundo comentario, claro, ahora lo hice solo con peso, pero para presentar en un congreso en Mendoza hice una asociación con un índice de masa relativa. Entonces estaba pensando que quizás voy a volver a usar ese índice para este análisis, que es más completo que solo el peso. Eh, Porque igual tengo dudas de que solo el peso o el tamaño del cráneo me expliquen esa relación. Ahora que tengo estos resultados, Mm. quizás podría tomar más variables y en base a esas variables puedan explicar un índice y ese índice lo pueda comparar con las dos latitudes. Y el último comentario, si es verdad lo del gradiente, más que nada como para el título. Pero si quieres ser más específico, sería como a nivel latitudinal, aunque el bosque templado igual es como que cambia desde zona de Magallanes, un poco más a subantártico, pero antes el bosque templado andino lluvioso es similar en como en las especies presentes de árboles. Entonces, por eso como que lo evalué o lo dejé como gradiente latitudinal. Gracias, Carlos. Ok, Fernando, hola. Eh, Gracias por Jorge, la presentación. Mi pregunta tiene que ver con ámbito de hogar, que no es algo que yo investigue, pero que sí me toca, como a varios, probablemente enseñar en clases de ecología, así que me entretuvo mucho ver cómo lo habías estimado. Y me llamó la atención cuando mostraste los mapas, que no sé si era, es esa la distribución, como que mostrabas parejas que estaban separadas en el paisaje y unas que estaban, que se traslapaban, dijiste que habían ocurrido en años distintos. Entonces, ¿es así como se distribuyen? ¿Hay una distancia, aparte de tener el ámbito de hogar, hay una distancia entre parejas? Y si eso es algo que también se evalúa. Mira, pues, lo que he visto, hay distancia entre parejas. Pero lo que sí es que las parejas como que mantienen, dependiendo del sitio, una nidificación no muy lejana, pero tienen como un límite en el que chocan, pero como que se comunican y después vuelven a su lugar de nidificación. Pero eso es Mm. como cuando están muy territoriales en la época reproductiva. Y lo otro es que no hice como muestreos similares o en el mismo sitio para evitar la pseudo replicación. Y lo otro es que también no era tan fácil colocar los radiotransmisores o que se mantuvieran. Entonces pasaba que de repente tenía capturado una pareja y a los 2 días se le cayó el radiotransmisor. Y después no la podía volver a capturar. Entonces después esperaba que encontrara otra pareja, pero trataba de que al año siguiente no fuera el mismo árbol o no sé, el mismo sitio donde capturé la pareja anterior. Porque lo que sí es que son muy residentes del área.
Entonces, casi que un año nidifican en un árbol y el otro año nidifican en el mismo árbol, pero en una cavidad de más abajo o en un árbol que está muy al lado. Y me he dado cuenta que incluso son las mismas parejas o un individuo del año anterior se mantiene en el mismo lugar. Pero trataba de evitar sí que no fueran los mismos individuos, porque si no iba a tener los ámbitos de hogar 2 años del mismo individuo. Vale, gracias. Andrés, Gracias. Andrés está silenciado. Sí, parece que estaba Rodrigo antes, pero bueno, Oh, sorry. este, tres comentarios. El primero es que excelente tu trabajo, Fernando, y así que aprovecho de felicitarte a ti y a tus tutores. Muy buena tu presentación también, muy clara, espectacular, me encantó. Lo segundo es que me acordé en relación al tamaño del pico de los pinzones de Galápagos y quizás podría ser cierto algún tipo de, de aspecto relacionado con evolución Mm, y también con el tamaño, porque hay trabajos, ¿cierto?, sí, de Francisca Mazardo y Ricardo que muestran también del tamaño del colibrí de Isla bueno. Navarino como de los más pequeños. Entonces creo que es importante, son importantes esas observaciones. Y el último es relacionado con los microbiomas, porque tú estás trabajando con hongos y me parece espectacular, pero también como tienes o tuviste la posibilidad de capturarlos, eh, eh, podría para futuro, para tu postdoc, pensar en los microbiomas, porque Mm, es algo que a nosotros, por ejemplo, en el caso de las algas, que no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero en el fondo todo está muy relacionado. Hemos encontrado en microbiomas cómo determinadas bacterias ayudan a sintetizar vitaminas, capturan carbono y en realidad, ¿cierto? Estos microbiomas de todas las especies están teniendo funciones ecosistémicas, ¿cierto? Que integran todo lo que nosotros en el fondo conformamos. O sea, a nivel ecosistémico, todos cumplen determinadas funciones que nosotros de repente no ah, vemos. Entonces, eso es un comentario. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Andrés. Sí, de hecho, para el postdoc o el fondo de indemnización, bueno, tengo que terminar el doctorado. eh, Pensaba seguir ampliando un estudio de hongos. No sé si después voy a aplicar incluso metagenómica, porque esto da para mucho. Así que yo creo que lo voy a tener presente para el futuro. Así que, y gracias por la idea, porque no mm, tenía pensado sí. igual ver por microbioma. Ujú. Súper, muchas gracias. Rodrigo Vázquez. Ya. Muchas gracias, Fernando. Interesante aprender de esto del comeceo, ¿ah? Sí, oye, una parte, ¿tú sabes si tienen diferencias en tamaño corporal entre los de la Araucanía y los de Navarino, por ejemplo? Y si fuese así, las causas podría ser tipos de alimentos, no sé, todo el mismo clima, pero que el clima no creo que sea tan distinto. No sé si tiene algún comentario o respuesta en relación a eso. O sea, igual está marcada la diferencia eh, como Sí, de tamaño, o sí, del ala y del pico. Claro, lo que yo veo es que el clima es similar, pero también es diferente según el sitio de la claro. Araucanía. Entonces, igual lo que le decía Carlos, que puede que el sitio que está en la zona alta, lo encuentro que es muy similar Es, climáticamente y del hábitat, porque tiene incluso lenga, que con claro, Navarino. claro. Lo único que cambia Mm, sí la asociación de bosque. Entonces, esa es otra pregunta, a ver cómo. esa puede ser. Mm, Pero ahí es como para los hongos, pero morfológicamente igual es interesante porque es como buscar ahora cuál sería el componente que estaría. claro, Normando la diferenciación morfológica. esa diferencia.
Sí, eso es interesante. Sí. Oye, y la otra pregunta que tengo, las diferencias en pico, ¿tú crees que pueden deberse a algún factor? Por ejemplo, el tipo de alimento más duro, hay más insectos más en Magallanes que en la Araucanía o con caparazones más duros, no sé. Estoy especulando, pero alguna posible causa, digamos. Igual creo que también hay una como diferenciación en los datos, porque yo lo que me di cuenta Mm, al atrapar pareja reproductiva, que hay un dimorfismo sexual morfológico, en que un individuo tiene el pico más largo y el ala más corta mm. versus otro. Ah, Eso ya interesante hay una igual eso. diferenciación morfológica. Sí. Y de hecho ahora estoy viendo con marcadores moleculares para ya tener esa asociación y Ah, describirla. Entonces puede ser claro. que incluso en Navarino, pucha, no me acuerdo los datos en profundidad, pero pueden que No, pero incluso hayan más, o sea, hayan capturado más hembras o más machos y por eso claro. uno tiene mayor sesgo hacia un pico más grande. Ah, ¿no? Entonces eso igual como que abrió otra arista y ahora estoy esperando esos resultados con la colaboración de un amigo de la Universidad de Concepción que me va a hacer Ujú. esos análisis. Entonces ahora quiero asignar ya específicamente con el marcador molecular ese Claro. dimorfismo morfológico y después ya Qué evaluar bueno. y ver como los datos ¿Cómo ya es? diciendo como calculando un índice de que ya, todos los que tienen este tamaño de pico y Exacto. este tamaño de ala son machos, otros estos Claro. son hembras. Pero yo creo que Ah, eso. eso. Y lo otro también, claro, la alimentación. Igual ahí Sí, pues, tengo dudas de los insectos realmente la comparación de insectos que comen versus exacto. Araucanía con Navarino. Porque puede ser también, según el tipo de alimentación, se van especializando principalmente en el Exacto. tamaño del pico Ujú. o cómo lo Exacto. necesitan recolectar. Si necesitan excavar más la corteza, porque igual siempre como que están limpiando el árbol como un cincel y ahí van recolectando Exacto. insectos. Exacto. Ya, eso, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Ricardo, Está ahí con la sí mano, que pero estás, no sí, se sí ve. que estás silenciado. Y estás con, exacto, el micrófono. Oh, capaz que se cayó. Se fue. No, ahí, ahí, Ahí Ahí ahí, está, está. ahí Ahí está. ya, está apareciendo. ya, gracias. Eh, no, felicitaciones Fernando por la presentación que nosotros le hicimos en diferido al final por una reunión, pero no, fascinante todo y qué bueno que estás pensando en el post-doc. Yo tengo tres preguntas, digamos. Una, eh, en, la Araucanía tú tienes un gradiente altitudinal, bien interesante. ¿No es cierto? Tienes a 280 metros, tienes a 850 y 1290. Entonces, creo que de todas maneras, aunque tú tienes 64, 53 individuos distintos, si llegamos a tener unos 10 por el nivel altitudinal, habría que ver la regla de Bergman, porque la regla de Bergman, la explicación que tiene es la temperatura. Entonces habría que ver si en el gradiente altitudinal se da un poquito el tamaño corporal y lo de la regla de Bergman. ¿Crees que es factible que los datos el ND? Yo creo que da, porque Mm. igual lo trataba de hacer equitativo. Y en los sitios que me faltaba, al otro año trataba de equiparar los datos. Lo que sí, claro, son 50 y tanto, entonces Sí. No menos. debiera, claro, tener como unos quizás 20 15 y 15 algo así, o 20 10 y... Tendría que entrar a evaluar, explorar. Bueno, sí, sí se puede, porque la pregunta es latitudinal, pero en realidad por dos razones. Una, porque es súper interesante evaluarla en un gradiente altitudinal, eso también sería bien novedoso. No menor. Y claro, Mm. y ¿No? explicaría en parte tal vez la variabilidad que en el gráfico es mucho mayor en la zona de Villarrica, ¿no es cierto? Cuando tú tienes los análisis, pareciera como
Es bien interesante. Lo segundo era ya, qué bueno que lo contestaste con Rodrigo Vázquez, que ha trabajado en esto, pero el dimorfismo sexual, pucha, si se logra eso va a ser un asset, porque no se ha podido. Ahí Rodrigo No encontró, menor. ¿te acuerdas, Rodrigo, con el rayadito? Tú encontraste Sí, po, las colas, pero un gran misterio ahí. pero costaba en realidad, pero en realidad habían. Claro. Sí, eso está súper interesante. Y la última, una pregunta general. Eh, una forma muy buena que tú tienes de comunicar y de plantear el Comecebos como un fósil viviente. Entonces, te quería preguntar, a partir de lo que sabes de la literatura, Vilumier, Pigarrica es un género que en algún momento se sabe que habría tenido más de una especie y se extinguieron algunas, o por qué Pigarrica es monotípico. Mm. Muy buena pregunta. Gracias, Ricardo. Igual, mira, el primer comentario, como que siempre mi idea fue evaluar latitudinal y altitudinal. Ya. Pero como en Navarino no Mucho. pude, pero dije, ya voy a mantener los mismos sitios en Araucanía, entonces por lo menos tengo esa patita de que se puede hacer algo con esos datos. Entonces, está ahí porque se puede hacer. Yo creo que se puede sacar algo. Y lo del comeceo, bueno, viendo como la historia evolutiva, viene de un ancestro que lo mencionaba también, viene del trópico, pero es como el similar al ancestro de la chiricoca. Entonces, como que la chiricoca quedó más al norte y Mm. siguió nidificando en oquedades o rocas, y el comeceo como que se adaptó y evolucionó a los bosques templados y a crear sus cavidades. Pero lo que igual yo vi en los artículos es que realmente no era tan fósil, tan. Eh, pero ahí está la duda, po, porque como que hay un trabajo bien antiguo, pero se han hecho más análisis. Chuta, qué interesante, ¿no? Hay varias preguntas que para investigaciones futuras, postdoc, o sea, postdoctorado, digamos, sería muy buena. La del gradiente altitudinal, Carlos está escuchando, estamos con Rodrigo atento porque es muy buena la Mm. pregunta del gradiente altitudinal que podríamos intentar Sí. el sur, sí. Y lo del fósil viviente, pucha, qué interesante abordarlo también desde distintas metodologías. Bueno, pero felicitaciones. Y efectivamente el título, por lo menos, poner el fósil viviente está re bueno, así como catchy. Después podría decir, Agarra, sí. Gracias, Ricardo. Totalmente. Yo, Fernando, igual tengo una pregunta. En algún momento tú mencionaste, bueno, entiendo que los ámbitos de hogar ha sido difícil cómo estudiarlo por lo que dicen, ¿no? Que lo- los aparatitos a veces se caen y ya es un dato que se pierde, etcétera. Pero en algún momento mencionaste que son muy variables los ámbitos de hogar. ¿Puede ser que la variabilidad de ámbito de hogar en sí misma sea un- un- una variable como para estudiar? Quizá que en algunos sitios es más o menos variable y en otros, bueno, distinto. No sé, lo pregunto por supuesto que es de mi ignorancia de aves. Sí, totalmente, porque, o sea, pensándolo, ya igual, volviendo al gradiente altitudinal, también habían cambios en el ámbito de hogar. Lo mismo también como que en las zonas bajas era menor el ámbito de hogar que en las zonas altas. Entonces eso ya de por sí es por qué pasa eso. Entonces es porque el comeceo necesita un mayor hábitat para vivir ahí, no tiene menor disponibilidad de recursos y tiene que como buscar más, o, o en verdad tienen ciertos atributos del hábitat que hace que o estén ahí, o en verdad necesita defender un mayor territorio, entonces, o el tipo de bosque también, o si hay sustratos para nidificar o no, porque también hay otros tipos de bosque que, como el comeceo necesita árboles o sustratos relativamente blandos, igual necesita árboles antiguos. Entonces, si va a un bosque secundario, no va a encontrar mucha oferta de cavidades o blandas para nidificar. A lo más tiene que pillar un roble con una rama muerta. Entonces, eso igual puede estar modelando el tipo de bosque o la edad del bosque. Mm,
No sé Claro que sí. si esto Carlos, responde. ¿tienes otra preguntita? Sí, sí, claro que Bueno, sí. un último comentario es destacar, digamos, el aporte metodológico que hace Fernando y su equipo de colocar transmisores en la cola, en las rectrices del AVE y no de forma permanente, cosa que el AVE no va a seguir con ese dispositivo el resto de su vida. Así que felicitaciones por eso y por todo el trabajo y por el ánimo que siempre le pones a las cosas y este trabajo que es bastante completo. Muchas gracias, Carlos. Sí, o sea, trato de que no molestar o interferir en el estudio a los individuos. Y a pesar de que el transmisor no siempre se recupera, se pierde, porque se va la señal y ahí ya perdí ese dinero o ese insumo, pero igual se obtienen datos. Tampoco la idea es como que perjudicar al individuo, al animal, por sacar algo adelante. Súper. Entonces, eh, muchas gracias, Fernando, por presentarnos tu trabajo, tu amplio trabajo de tesis. Em, hermoso, hermoso trabajar en una especie que al parecer no está tan descrita y que tiene muchas interrogantes. Es un tremendo desafío, así que felicitaciones y suerte con todo lo que se viene y nos veremos en el postdoc. Muchas gracias, Así que Paula. muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Nos vemos.